Leer un momentito aquí en Hechos 15, momentito 15, 16, y de ahí vamos a partir. Es muy importante el levantar el tabernáculo. David está hablando de la alabanza, de la expresión a Dios, en esta libertad que podemos ya nosotros expresarnos a Dios. Muchos años atrás se trataba a Dios con mucho respeto. Tanto era así que mucha liturgia, mucho silencio, mucha cosa, pero no había intimidad con Dios. Y eso a Dios no le interesaba, no le agradaba así. Pero el Señor está abriendo pues una compuerta grande de lo que es nuestro corazón. Y como Él dice, Él abriría y mostraría y enseñaría aquellas cosas que tenía reservadas en un principio. Y cuando habla aquí en este libro de los Hechos, capítulo 15, en verso 16, que está confirmando una profecía, que esa profecía la dice Amós en el capítulo 9, verso 11. Y aquí lo repite acá el apóstol. Y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Cuando comenzó el principio de la iglesia, comenzó un desborde de alabanza, un desborde de alegría. Estaban todos con gozo porque habían encontrado el Mesías, había estado ahí en medio de ellos, había dejado señales, había establecido el reino y estaban llenos de gozo, de alegría. Habían visto milagros, resurrecciones, gente sanada, y no solamente eso, sino que habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces había un gozo muy grande y siempre cuando uno tiene gozo porque ha tenido un encuentro con el Señor, enseguida nos da deseo de alabar, de exclamar, gloria al Señor, aleluya. Yo me recuerdo en mis tiempos religiosos, yo nunca me ponía gloria a Dios, ¿no? Tú sabes, porque había que comportarse muy serio y no usábamos esos términos así, como después cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo ya no nos podíamos callar. Y decíamos, ay, ahora entiendo por qué la gente llena del Espíritu Santo no puede callarse, porque está en un gozo. Y ese gozo siempre se expresa en esa alabanza, en una expresión a Dios. Y porque como que se desborda algo ahí adentro de nosotros, que es su espíritu, no nos podemos controlar. Y entonces esto es lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé su ruina y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor. O sea que nuestra alabanza produce que el resto de los hombres busquen al Señor. Tú dices, wow, porque esto es importante. Pues es importante la alabanza. Dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Si ustedes van al libro de Isaías, van a encontrar que hay muchas profecías para este tiempo. Es el libro, le llaman el evangelista del Antiguo Testamento, porque él te habla de cosas que están ocurriendo ahora. Y en ese tiempo solamente que tenía el privilegio de adorar a Dios, alabar a Dios, era el pueblo de Israel. Pero los pueblos de la tierra no conocían otros dioses, solamente otros dioses tenían, pero no conocían al verdadero Dios, al creador del cielo y la tierra. Y entonces ellos cantaban a sus dioses. Pero aquí lo que dice es que si ese tabernáculo de David se levanta, y el tabernáculo de David todo lo que tenía era el arca del pacto nada más, y todo era una alabanza 24 horas sin parar, una música constante en el monte de Sión, para que todo el pueblo disfrutara de la presencia de Dios y fueran también, se sintieran ellos también motivados también a alabar, porque tú escuchas una alabanza a Dios y tú se te pega, ¿verdad? Empiezas tú a cantar también, te sientes también motivado. Y por esa razón David llevó aquel arca y levantó una tienda en aquel monte y dijo, aquí va a haber una alabanza constante con trompeta, con todo tipo de instrumentos, y va a ser 24 horas, todo el tiempo, por turno se va a cantar aquí. No va a parar ni de madrugada, ni de noche, ni de día. Como dice el canto, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Y ese fue el deseo de David. Pero Dios lo motivó para que nos mostrara a nosotros ahora en las profecías que habla Amós, que es esa misma profecía, que eso iba a ocurrir un día, pero no solamente para un pueblecito,
sino para toda la tierra. Y esto iba a ser a través de un pueblo. Entonces, por esta razón, vemos tantos versículos, y si vas ahí a los salmos, pues los salmos está desbordado en alabanza. Como les digo, yo marco todo lo que está en alabanza en amarillo. Pues mi Biblia es un arcoíris, porque donde quiera, pero ahí, solamente por curiosidad, y me doy cuenta que no hay un salmo donde no haya una expresión de alabanza, ni una exhortación a la alabanza. Todos tienen una exhortación a la alabanza. Y es tremendo porque David, ese era el deseo de David, que todos pudieran participar y a la vez también pues impartir, porque no es solamente participar, sino poder dar a los demás. Dice en el Salmo 106, y ahí vamos a chequear este salmo. Este Salmo 106 está muy interesante. Ayer yo lo estaba meditando ahí. Dice así: alabad, aleluya, empieza, aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces viene la pregunta: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? Para poder expresar las poderosas obras de Jehová, esa es una alabanza. Alabanza es expresar las obras de Dios, es expresar las grandezas de Dios, es decir las cosas grandes y buenas que Él hace. Eso es alabanza. Hay alabanza que aunque no lo cantemos, es una expresión. Por ejemplo, cuando damos un testimonio aquí, hermano, yo quiero darle gloria al Señor porque el Señor hizo esto. Estamos dando una alabanza, porque estamos agrandando la obra de Él y la estamos publicando. Y eso es bueno porque los hombres oyen y saben que Dios es verdadero y es real. Y esto hace que los demás también se sientan motivados. Dice: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Ya sabemos que es su pueblo, porque aunque por la noche andan todos los pajaritos cantando, no sí, hay una expresión de la naturaleza hacia Dios. Los árboles dan palmadas de aplauso, todo tiene sonido, todo tiene música, pero ¿quién expresa las obras de Él así claramente? Su pueblo. Su pueblo. No vamos a buscar otros que puedan hacerlo, sino su pueblo es el que está expresando algo que sale del corazón. Dios no recibe nada que no sea del corazón. Por eso dice, hay un versículo aquí que dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Dios. Fíjate, está dura esa palabra. El que hiciera indolentemente, vaya, yo no tengo deseo de alabar al Señor, pero lo tengo que hacer. No lo haga porque no llega ni al techo. Eso no llega ni al techo. El Señor recibe lo que es de corazón. Lo que tú das de corazón, eso Él lo escucha y le agrada y lo llena, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él ha creado, dice: yo he creado a mi pueblo, mis alabanzas publicará. Yo he creado este pueblo con un sentido y con un corazón para poder expresar mis obras, y me he revelado a ellos. He abierto mi mano para que ellos conozcan mis obras. Dice aquí, y quiero leer aquí algunos versículos aquí que está ¿cómo se llama? Muy interesante. En el Salmo ese, ahí en el verso 12, cuando está hablando del pueblo de Dios en todas sus etapas, sus altas y sus bajas, porque el pueblo de Dios tuvo sus altas y sus bajas. Sabemos en la historia que pues ellos venimos vamos a poner desde el llamado de Abraham, y desde el llamado de Abraham que fue un caminar, y después fue Isaac, y después fue Jacob. Cada uno tuvieron sus altas y bajas, pero nunca se olvidaron de las obras de Dios, nunca se olvidaron de la intervención de Dios en un momento difícil, como le pasó a Jacob cuando se vio allí en medio de aquel campo y puso una piedra y se acostó y vio una escalera y vio como ángeles que subían, y se quedó sorprendido. Dijo: esto es casa de Dios, esto es tremendo. Dios siempre se ha revelado a corazones que estén ávidos de Él, no importa en qué posición hayamos estado. Hemos conocido personas que estaban metidos en santería, gente en espiritismo, gente en religiones, pero como buscaban a Dios de alguna forma, Dios se reveló a ellos y dejaron todo eso y siguieron al Señor. Conocemos casos tremendos, como el Señor los rescató
porque tenían hambre y sed de conocer a Dios, pero estaban por camino equivocado. Pero Dios es tan bueno que le amaneció a esa gente. Y vemos aquí como en todo ese tiempo, hasta que el pueblo llegó al desierto, allí el plan de Dios era celebrar una fiesta. Como digo, yo siempre digo que Dios es un Dios fiestero, ¿verdad? Sí, es verdad, porque le dijo, yo quiero sacar a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Él hubiera dicho, yo quiero mi pueblo para que me oiga mis leyes en el desierto. A lo mejor no hubieran ido, pero si tú le dices a la gente, hay fiesta, todo el mundo va. ¿No es verdad? Tú buscas la forma, se te va el cansancio, pero tú a la fiesta no falta. Y de esa forma el Señor, verá, con una sabiduría tremenda lo sacó. Y yo quiero que celebrarle fiesta. Y yo quiero que me celebren fiesta en el desierto. Y les voy a hacer una fiesta en el desierto. Y ellos dijeron, uy, eso está bueno. Aquí vamos a salir de aquí y vamos a encontrar pues todo hecho, ¿no? No, hombre, no. La fiesta era la que iban a pasar ellos. Para conocer a Dios es una fiesta, la verdad. Cuando conocemos al Señor. Y dice que ellos tuvieron un problema, que es un problema que yo veo mucho en el pueblo de Dios, y es olvidadizos. De buenas a primeras se le olvida, ay, sí, a mí se me olvidó que Dios me sanó aquella vez. Pues a mí se me olvidó que Dios actuó aquella vez. Y a este pueblo le pasó eso. Dice, vamos a ver en el verso 10. Los salvó de mano del enemigo, los rescató de mano del adversario, cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Y entonces creyeron a sus palabras y entonces cantaron su alabanza. Dijeron, ¿verdad? Dios nos defendió. Los enemigos nos estaban llegando a nosotros y vimos como el Señor los cubrió, se cerró aquella agua sobre ellos, aquel mar rojo. Y pues empezaron, dice que salió la hermana de Moisés y Aarón con pandero y las mujeres y cantaron a Dios porque Dios los había librado, Dios los había salvado de una muerte segura, porque un ejército egipcio no es cualquier cosa, ahí estaba todo el ejército, que por supuesto ahora vemos que han descubierto ruedas y cosas en todo ese paso, han descubierto, porque ahora se están descubriendo muchas cosas que están en la profundidad del mar y han encontrado restos de esos carruajes egipcios, como una confirmación de que eso sí pasó. ¿Ve? Y entonces, cuando nosotros creemos su palabra, entonces expresamos su alabanza. Eso es el despertar de la alabanza de Dios, es por el conocimiento. Estamos conociendo más de Él y que cantamos. Ya nosotros no le cantamos así como nosotros antes cantábamos, así de seguidilla, así, pero ni sabíamos lo que cantábamos. Yo me recuerdo cuando llovía en la iglesia, cantábamos lluvias de gracia. Siempre se cantaba, hermano, ya que está lloviendo, vamos a cantar lluvias de gracia. Y siempre cantábamos, pero no nos imaginamos la letra que tenía ese canto. Dice, Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza. No sabíamos nosotros ni qué cosa eran dones. Y nosotros cantamos dones que den fortaleza, pero no entendíamos lo que cantábamos. Cuando recibimos bautismo del Espíritu Santo, que nos ponemos a analizar esos cantos, decíamos, pero ¿cómo no entendíamos? Está clarito, pero estábamos sellados y no podíamos entender. Y ahí entonces comenzó a abrirse esos sellos para poder entender. Por eso dice, entonces creyeron a sus palabras y entonces cantaron alabanzas. O sea, le cantaron y dijeron, Dios es grande, Dios es poderoso. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú que has terminado con el enemigo nos has dado vida? Y ellos expresaron una alabanza espontánea, que es algo que a Dios le agrada, esa cosa espontánea que sale de nosotros. Dice aquí también, en Santiago 1:25, y voy a hablar ahora sobre esta gente que vieron tantas maravillas, se le olvidó todo. Dios, ¿cómo puede ser tan olvidadizo? Cuando Dios te hace un milagro, cuando Dios te hace cualquier cosa que tú dices, esto es sobrenatural, Dios ha hecho algo sobrenatural. Oye, eso no se olvida, hermano. Pero cuando nuestro corazón está enfocado en otra cosa, se te olvida. Y te acuerdas de las cosas malas, pero no de las buenas. Desgraciadamente, uno se acuerda más de las cosas malas que de las buenas. Y eso le pasó al pueblo de Dios. Dice aquí,
bien pronto, después que cantaron alabanza, dice, bien pronto olvidaron sus obras, bien pronto. No esperaron su consejo. Mas dice aquí en Santiago, yo estaba leyendo aquí en Santiago 1:25, lo que dice. Bueno, hay muchos versículos que hablan sobre eso, pero me gustó más Santiago. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidado, dice, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esto lo dice el apóstol Santiago. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Pero aquí dice, a mí lo que me llamó la atención es que tan pronto que cantaron sus alabanzas, bien pronto olvidaron sus obras, ni esperaron su consejo, sino que se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron. Ellos empezaron a pedirle otra cosa. Ellos ya se cansaron del maná. Porque el alimento que nos da el Señor es un poquito difícil. Tenemos que perdonar. Eso es un alimento difícil. Tenemos que amar. Es más, tenemos que amar a los enemigos. Si a los amigos ni amamos, ¿cómo vamos a amar a los enemigos? De veras, es difícil. O sea que el maná que el Señor nos da a comer, para digerirlo no es fácil. Que tenemos nosotros que hacer tantas cosas que tenemos que, o sea, que caminar en ello, que se nos hace un poco difícil. Pero dice aquí que como quiera Dios les complació. Porque a veces nosotros le pedimos al Señor y dice, espérate, déjame darte un escarmiento. Dios es un Dios que puede dar escarmiento. Él es un padre. Me recuerda el hermano García, el hermano Roberto García. Él ya está con el Señor, ¿no? La hija un día compró una pinta de helado de esa y le dio un vasito a cada hija. Y creo que no sé cuál fue la hija que le dijo, pero yo quiero más, eso no es muy poquito, yo quiero mucho. Y el papá cogió la pinta y se la puso y dice, cómetelo todo. Dice, mas nunca quise helado de vainilla. Se tuvo que comer la pinta entera. ¿Por qué? Porque le dio lo que quería, pero para darle un escarmiento, ¿sí? Y dice aquí, el Señor dice, les dio lo que pidieron. ¿Qué le dijeron? Señor, ya no queremos maná, queremos carne, ya estamos aburridos de maná. Maná es una comida liviana, es como si tú te estuvieras comiendo cereal mañana, tarde y noche, imagínate, porque dice que era como hojuela y el sabor era como miel silvestre. O sea que tú te imaginas que tú estés comiendo conflay por la mañana, conflay por la tarde, conflay por la noche, conflay por la mañana, conflay por la tarde. No, hombre, y al otro día tú quieres un bistec, un muslo de pollo, algo, tú quieres algo que, masticable, algo fuerte, ¿no? Pero el Señor quería alimentarlo, vamos a poner espiritualmente, con una comida del cielo, porque ese maná caía. Ese maná era algo raro, nunca había pasado eso, caía del cielo. Entonces Dios le dijo, está bien, yo los complazco, ¿qué quieren? Bueno, pues queremos carne, ok, mañana van a comer carne. Y Dios, entonces fue cuando Moisés dijo, pero Señor, ¿cómo le vas a decir de dónde vamos a sacar nosotros carne para tanto pueblo aquí en pleno desierto? Yo soy Dios. Y vino un viento y trajo tantas codornices que bueno, que aquellos cuando vieron los codornices se volvieron locos con la codorniz, empezaron ahí a preparar y a comer, y si todavía no estaba, dice, hasta por las narices le salieron. Así dice la Biblia, hasta estaban desesperados comiendo carne, dice, y todavía estaba en la boca y hubo una grande mortandad. Dios les dio lo que quisieron, pero los mató. ¿Por qué? Porque no les convenía eso. Entonces a veces nosotros le queremos también pedir al Señor, dame esto, yo quiero esto, y sabe el Señor que eso no te va a convenir, porque eso va a ser un fracaso para tu vida, va a ser un tropiezo grande, pero ahí estamos nosotros tercos, Señor, yo quiero que sea eso, yo quiero que sea eso. Y el Señor te dice, espera, todavía no, todavía. Pero ya tanto lo queremos, ¿no? Que el Señor dice, bueno, ¿tú quieres un escarmiento? Ok, está bien, vas a tenerlo. De ver, hermano, yo he visto que el Señor a veces actúa como un padre. Y entonces después decimos, ay, Señor, perdona porque no me di cuenta, perdona porque fallé, Señor. Y nos humillamos y es tan bueno que la misericordia de Él es tan grande que nos levanta y nos
nos sana y pues nos restaura. Pues así es Él. Y eso pasó con este pueblo, donde bien pronto olvidaron sus obras, donde tuvieron todas estas cosas, tuvieron envidia. En el verso 21 dice, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes milagros en Egipto. Hermano, un Dios tan grande que hizo una cosa tan grande en Egipto, que avergonzó a los egipcios, que los dejó sin nada, porque perdieron ganado, perdieron vegetación, perdieron todo. Perdieron sus hijos mayores, que para ellos eso era lo máximo, el primogénito. Perdieron todos los primogénitos. Se enfermaron, se llenaron de tumores, se llenaron de sarnas. Bueno, cuántas cosas Dios les mandó. Y al pueblo de Israel, o sea, ellos estaban en la tierra de Gosén, porque ellos no estaban pegados allí. Allí no hubo oscuridad, allí no hubo granizo, allí no hubo nada. Era para decir, wow, ¿qué clase de Dios tenemos? Pero se les olvidó eso, hermano. ¿Cómo se les puede olvidar una cosa? Nosotros decimos, pero ¿cómo se pueden ser tan olvidadizos que se les olvida la mano de Dios allí actuando a favor de ellos? Siendo ellos pues un pueblo que no tenían un conocimiento muy grande de Dios, solamente lo que les dejó Abraham, Isaac, Jacob. Ellos eran los herederos, o sea, los que vinieron a través de ellos. Pero aún así, el Señor en su misericordia dice también en verso 24, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes bien murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Todas las promesas que Dios les había dado, hermano, ustedes van a salir con mano dura, porque yo voy a tratar con Faraón, voy a tratar con el enemigo, para que los deje salir y ustedes van a entrar y van a conocerme a mí, y de ahí yo voy a llevarlos a la tierra deseable, una tierra que fluye leche y miel, y se las doy en herencia, y ahí ese va a ser su lugar, y el Señor les da toda esta palabra. Dice, pero no creyeron y no desearon aquella tierra. Comenzaron a maldecir y decir, ¿a dónde nos está metiendo Moisés? ¿A dónde nos está envolviendo? Empezaron a desoír la voz de Dios, a decir, no puede ser. Nosotros, y entonces, ¿qué hicieron? Se voltearon a Baal Peor, que era el Dios que ellos tenían, bueno, que conocían ellos en Egipto. Baal, que era un becerro. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a cambiar el orden de Dios. Dice, y se unieron a sí mismos, verso 28, a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos, y provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Y muchas cosas, ¿para qué vamos a leer todo eso? Vamos a leer en el verso 35. Dice, y se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Se mezclaron con las naciones que Dios les había dicho, no quiero que se mezclen con esas naciones. Ellos sacrifican hijos, ellos hacen cosas que a mí aborrezco. No quiero que se mezclen, pero se mezclaron con las naciones y empezaron a hacer lo que las naciones hacían. Es lo que está pasando en mucho pueblo de Dios, hermano. Bueno, el mundo es así, estamos en el mundo, pues ni modo, hay que seguir adelante, ¿no? Tú eres realmente una tierra escogida para Dios. Somos un pueblo escogido. No somos de la tierra. No somos extraterrestres, pero parece que sí, algo sí, porque somos del cielo, somos celestiales. Entonces, no podemos caminar exactamente como camina toda la gente, porque es difícil, hermano. Estamos viviendo un tiempo difícil, pero para Noé fue un tiempo también así. Nosotros decimos, pero es que a nosotros nos ha tocado la generación peor, porque esta generación, mira que está horrible, hermano. Porque ahora a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Imagínate qué confusión. Lo que es malo dice, no, eso es bueno, eso se puede hacer, eso es. Y a lo que es bueno dice, no seas atrasado. No, eso es, no seas. ¿Cuántas cosas nos dicen cuando no tenemos el mismo pensamiento? Pero Noé pasó por eso. Noé fue el único justo. Oye, mi hermano, nosotros estamos mejor. Porque dice que estaba la tierra en tal condición
que Dios solamente encontró justo a un hombre, ¿te imaginas? A Noé. Y Noé tenía 3 hijos, las esposas de sus hijos y la esposa de Noé. La única gente que pudo salvarse en ese tiempo, porque realmente se había completamente contaminado todo. Pero eso no solamente, ahí lo vemos nosotros, todos aquellos que sufrieron situaciones así, de ver la situación que estaban viviendo. Abraham, Lot, cuando se vio ahí en Sodoma, que él escogió esa ciudad, creyó que era una ciudad muy bonita, parece que sí. ¿Y qué pasó? Dice, afligía su corazón al ver la conducta nefanda del pueblo. Todo el mundo había desvirtuado, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Cómo ahora? Igual. Así que no nos sorprende. Ahora, cuando tú dices eso, y yo, claro, no soy famosa ni nada, si hubiera sido ahora una predicadora famosa, ya por internet sale diciendo, la hermana Tere Aguilar le está tirando a los homosexuales. Entonces, ¿de Noé qué dirán? ¿Y Noé qué dirán? ¿Y qué dirán de Dios? Mira Dios lo que hizo. Como mandó unos ángeles que destruyeran Sodoma, Gomorra, Edma y Zeboín, 4 ciudades. Ahí están las cenizas. Vaya a Israel, vaya a verlas. Ahí están las cenizas todavía. Porque eso ahí se ha quedado. Hemos puesto aquí documentales de ese lugar. Ahí están. Como una evidencia de que Dios es recto y Dios es serio. Y no podemos militar nosotros como caminan. Ellos se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras, sirvieron a los ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Y dice en el verso 39, y se contaminaron así con sus obras. Yo estoy dándole un recuento porque aquí está hablando aún a toda la etapa del pueblo de Dios, aún después cuando fueron ellos llevados, desterrados a Babilonia. Porque dice que siendo un Dios tan grande, siempre tenía el deseo de que, aunque les estaba poniendo un castigo a su pueblo para que volvieran en sí, siempre la misericordia de Dios los cubría y siempre los cuidaba. Y quiero leer eso porque me llamó la atención, porque Dios es un Dios de misericordia y por eso David decía, cantaré de tu misericordia por siempre. Porque David veía las misericordias de Dios. ¡Qué Dios tan misericordioso! ¿Cómo Dios puede bendecir a una persona en ese estado? Porque Dios es un Dios de misericordia, de amor. Misericordia es un amor inmerecido. Es un favor inmerecido que tú dices, que va, ese hombre no tiene misericordia de Dios. Dios siempre puede presentar su misericordia porque todavía nosotros no la entendemos toda. ¿Ves? Aún casos que tú dices, no, ese no tiene, como siempre yo oía a mi mamá que decía, ese no tiene perdón de Dios. ¿No es verdad que esa es una expresión mucha de los abuelos y eso? Eso no tiene perdón de Dios. Dios es tan grande que si esa persona se humilla, el Señor lo levanta, siendo bien malo. Dice aquí un versículo, también quiero que vean esto aquí también. En el verso 44 dice, pero con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, aún en medio de lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Él escuchaba su clamor. Ustedes recuerdan que cuando no estábamos allí en Egipto, pero bueno, lo hemos leído, que dice que estaba el pueblo y el clamor subió a Dios y Dios dijo, recordó la palabra dada a Abraham y dijo, voy a rescatarlos. Y el pueblo clamó. Lot comenzó a clamar también por la condición del pueblo y Dios mandó 2 ángeles destruyeron 4 ciudades enormes. Qué tremendo, ¿verdad? El clamor subió al Señor y el Señor actúa. Dios actúa cuando el clamor sale del corazón. Dios actúa. Y dice aquí, con todo él miraba cuando estaba en angustia, oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Vamos a ver esto. Cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo, porque aquí esto es un resumen de toda la condición del pueblo de Dios y toda la forma en que ellos actuaron, siempre el Señor los protegía, aún en cautiverio, aún siendo ellos
¿cómo les puedo decir? Cuando el Señor se enojó tanto porque ellos le dieron la espalda a Dios y Dios mandó profetas, era arrepiéntanse, yo estoy con ustedes, no sigan a este rey, no sigan a esto, y el rey los engañaba. Bueno, fue un desastre. Y el Señor les mandaba profetas y el pueblo no oía al profeta. Entonces Dios mandó a que fueran llevados cautivos para que aprendieran la lección, porque a veces el Señor tiene que apretarnos un poco, ¿verdad?, la tuerca para nosotros poder entender. Y entonces el Señor, pues bueno, vamos a llevarlos cautivos 70 añitos. Casi nada, para Dios eso es un segundo. Y los mandó a Babilonia a todos cautivos. Pero qué gracia tan grande que en ese tiempo de Babilonia surgió la reina Esther, una judía, porque Dios puso gracia, porque siempre Dios ponía gracia a favor del pueblo. Y después, ¿qué pasó? Puso un gobernante muy tremendo con una sabiduría que fue Daniel, que vino a ser un tremendo gobernante y era del pueblo de Dios. Dios puso gracia sobre él. Y después puso a Sadrach, Mesach y Abednego, gobernantes en otras de las ciudades de Babilonia. O sea, vemos cómo la gracia de Dios siempre actuó a favor del pueblo cautivo, porque Dios no se olvida de su pueblo en la condición que esté. Aún por las promesas que le hizo a Abraham, Dios cumple siempre su pacto y cumple sus promesas. Cuando nosotros todavía vamos más cerquita, vamos a poner todavía más cerquita, unos 400 años antes de que Jesucristo viniera, vamos a poner por ahí, cuando los profetas empezaron a hablar, Amós, Ageo, y todos empezaron a hablar en el tiempo de la restauración, del capítulo que leyó Toribio, de todos los que restauraron el muro. Dios fue el que motivó a este hombre, Nehemías, que él era copero de un rey en Babilonia, y lo motivó para que fuera ahí a Jerusalén, a restaurar Jerusalén, un hombre que no era ni contratista, ni era nada, simplemente tenía un corazón abierto para servir a Dios, y Dios lo tocó y lo mandó allí. Como siempre vemos que la gracia de Dios sale en medio de un conflicto. Podemos nosotros estar en un conflicto, pero Dios te puede sacar el conflicto si tú clamas a Él. Yo siempre veo, hermano, que esa acción funciona. Clama a mí y yo responderé. Y eso es una palabra que realmente nos impacta. Y eso realmente fue lo que pasó. Pero vamos a ver cómo termina este salmo, versos 47 al 48. Viene un clamor. Se supone que fue David quien escribió este salmo, no lo dice ahí, pero se supone que fue él. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Fíjense cuál es lo que está proyectando este salmo. Sácanos de las naciones para alabar tu nombre, para mencionar tu nombre y para mostrarle al mundo tus hechos notables. Cuando Dios hace un milagro y alguien da el testimonio, eso nos impacta tanto, hermano. ¿No es verdad? Cuando es un testimonio de esos de que te deja así, wow, como los testimonios que hemos estado viendo a través de todos estos años, como hemos visto al Señor obrar en unos milagros que nunca a nosotros se nos hubiera ocurrido, en cosas que tú dices no hay solución, y de buenas a primeras Dios soluciona todo en un día. Y esas cosas nos hacen crecer, nos levanta. Y lo que está diciendo ahí es eso: sácanos de las naciones, Señor, atráenos a ti de en medio de las naciones, para que demos a conocer tu nombre, tus grandes hechos, de decir Dios es grande y Dios puede hacerlo. Eso Dios lo está esperando de su pueblo. Nadie lo puede hacer sino su pueblo que tiene una relación con Él y lo conoce, ¿verdad? Y que podemos nosotros decir, wow, Señor, qué tremendo, que tú no puedes hacer. Cuando nosotros podemos enfrentar estas cosas, decimos verdaderamente, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y eso es un buen canto. Por esa razón, cuando hemos estado cantando estos cantos que ya nos llevan a un poquito más a la intimidad con Dios, de conocer a este Dios en su corazón, conocer sus pensamientos, sus planes, las cosas que Él tiene y que va a hacer, sus juicios. Cuando el apóstol Pablo hablaba de sus juicios,
Vemos que habló con un gobernador ahí, el gobernador casi le da un patatú, porque se asustó tanto. No sabía que era así, conocía de Dios muy vagamente, pero cuando el apóstol Pablo le habló y comenzó a hablarle de tantas cosas que Dios tenía preparado para este tiempo, este hombre se impactó. Dice aquí que se aterró y le dijo, no, vete, después me sigues hablando de eso. Esto está muy duro, muy difícil de yo digerir. Pero el pueblo de Dios no pasa trabajo para digerir estas cosas. Sabemos que son así. Todo esto el Señor nos está llevando para que nosotros podamos alabar su nombre, porque el proyecto de Dios es ese. El proyecto de Dios es que nosotros podamos ser una expresión de Él. Recuerda que somos nosotros la expresión de Dios. Y posiblemente esto es un mensaje que pues a veces mucha gente dice, sí, pero eso está muy difícil. Le vuelvo y te repito, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo? ¿No? Entonces no, entonces no hay nada difícil para Dios. Pero hace falta que nosotros le creamos a Él y comencemos nosotros a expresar en estas alabanzas a Él, en esta expresión a Él, en las cosas más pequeñas, aún en las cosas que no entendemos, a veces cosas que nosotros decimos, bueno, ¿por qué yo tengo que pasar esto? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? No entiendo. Dile, Señor, muéstrame que no entiendo. Y el Señor nos va a dar una enseñanza en cada paso que nosotros tenemos que dar. Como a veces pensamos, mira, ¿por qué mi hermana tuvo ese accidente? Pero no perdió el gozo. Eso es lo bueno. No perdió el gozo, aprendió algo. Aprendió a alabar al Señor aún en medio de la aflicción. Y eso es hermoso que nosotros podamos tener esto, que en medio de cualquier aflicción podamos alabar al Señor. Dice aquí en Isaías, que me encanta el libro de Isaías porque dice tantas cosas que ahora me identifico con él más que antes. Isaías, vamos a abrirlo ahí en 30. Y vamos a ver las cosas que Dios está haciendo a través de esa alabanza que tú le expresas a Él de corazón. Cuando tú te levantes, Señor, te doy gracias porque, ay, qué bueno que estoy vivo hoy. 30, verso 29. Dice así. Dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Vas a ir con ese gozo y esa alegría como si fuera una noche de Pascua. Pascua no está hablando de Navidad, no. Está hablando de la Pascua donde se llevaba el cordero, donde se hacía el sacrificio, donde las personas eran perdonadas de sus pecados, donde había pues propiciación por el pecado. Y ellos iban contentos porque iban a despejarse de todo lo que ellos habían vivido, ¿no? Todo ese año. Y por esa consecuencia, dice, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con pandero y arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Panderos y arpa, pelear con panderos y arpa, porque es la alabanza. Está hablando de una expresión. Dios es un Dios que es incomprensible para la mente natural. La mente natural, si quiere conocer a Dios, se le va a fundir. No puede. No puede. Porque Dios es infinito y nuestra mente es finita. Entonces explotamos como un psiquitraque. Tiene que ser en el espíritu. Tiene que ser en el espíritu que nosotros podamos entender la profundidad de ese Dios tan grande, creador del cielo y la tierra, de todo este espacio, y aún del animal tan pequeño que tenemos que verlo por microscopio. Tú dices, un Dios tan grande que puede hacer tantas cosas y puede hacer ¿qué Dios tan grande? ¿Qué Dios de proyectos? Ese es el Dios mío, ese es el que habita aquí. Cuando nosotros entramos en ese entendimiento, ¡wow! ¿Sabes qué? Lo que sale de tu boca no es solamente un cantico o una expresión, es vida, cuando tú la entiendes.
cuando tú entiendes quién está en ti, cuando tú entiendes lo que está produciendo esto. Por eso dice, iréis con gozo. De noche está hablando siempre cuando es el tiempo peor. De noche nadie puede obrar. De noche es cuando tú cierras las puertas y las ventanas porque tienes miedo a los ladrones. De noche tienes miedo que te asalten. ¿Verdad que la noche es el tiempo peor porque no distingues, no ves bien? Entonces, es el tiempo siempre cuando habla la Escritura de noche, habla ese tiempo de oscuridad. Pero dice, pero iréis de noche, dice, un cántico como de noche en que se celebra Pascua. Tú vas contento aún en medio de todo eso, porque sabes que está ahí. Pero hay otro versículo, está en Isaías 51, verso 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Hay un canto, ¿verdad? Que nosotros cantamos este canto. Y después dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como el heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos, fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará el pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. ¿Sabes dónde el tabernáculo de David? Está en el monte de Sión. El Sión habla del reino, el reino establecido. Ese reino en que todos participan. Ya no es el reino de Israel, pues ellos, ahora es todos. Todos pueden participar, todos podemos participar. Yo me gozaba en Israel como veía gente de Nigeria. Había muchos negritos, pero bien negritos, de Nigeria, adorando a Dios. Ahí en Jordán, en el río Jordán, bautizándose. Y cantaban y, bueno, llenaba aquello. ¿Se imagina ustedes como 100 cantando ahí en el Jordán? Y yo me gozaba y decía, Señor, todo esto está escrito aquí, que los pueblos vendrán y te adorarán y te alabarán. Y después esas hermanas, porque eran un montón de hermanas, estaban después en el baño cambiándose de ropa, cantando precioso. Yo grabé, hasta en mi celular yo grabé, porque me encantó, como tú sabes cómo ellos cantan espiritual, en inglés, porque ellos hablan inglés. Y ellos cantaban, pero espiritual, y otros se respondían. Una cosa bella. Yo estaba ahí con la hermana Magnolia, y ella se estaba secando el pelo porque ella se bautizó. Y decía, mira eso, yo quisiera, pero no los puedo porque se están cambiando. Pero yo puse aquí, donde nada más que se veía Magnolia, y para oír la música, y yo grabé. Porque estaban cantando tan bonito a capela, tipo espiritual, negro, espiritual, una cosa bella. Yo decía, Señor, se está cumpliendo, todas las naciones te adorarán, todas las naciones vendrán delante de ti y te alabarán. Qué hermoso, eso realmente a mí me impactó eso. Y vamos a ver también Isaías 52, versos 6 al 10. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que, hermano, cuando esa profecía se dio, me imagino que ellos se rascaban la cabeza diciendo, ¿cuándo será esto? ¿Cómo será esto? Pues ellos no podían pensar si el Señor era solamente para un pueblecito. Nadie en la tierra conocía al Señor, solamente el pueblo de Israel. Quizás eran 6, 5 millones de gente nada más. Pero nadie conocía, todas las naciones alrededor creían en sus dioses.
Y cuando dice ahí, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente. Oh, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanza. Entonces viene la parte de la acción nuestra. La acción nuestra. Hay muchas cosas que nosotros pues nos enseñan. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Si nosotros no nos enfocamos realmente en exaltar el nombre de Dios, y no quiere decir que ahora tú estés en una parada de voz cantando ahí porque hay que alabar al Señor día y noche. No, eso no es así. Es tu actitud, la actitud nuestra de agradecimiento al Señor, de agradarle a Él. Gracias, Señor. Gracias por esto. Gracias por las grandezas tuyas. No entiendo esto, pero ¿sabes qué? Está en tus manos. Esta situación está en tus manos. Eso es una alabanza, porque estás dándole a Él el chance de que Él ponga las cosas en orden. Y esto es una alabanza. Entonces, la cosa nuestra es esperar. Y Él hará. Esperen Él y Él hará. Dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Jerusalén representa a la iglesia. Jerusalén es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros representamos. Es una ciudad, como dice la Nueva Jerusalén. Es una ciudad que no tiene límites, porque es un pueblo. Esta ciudad es un pueblo. Y este pueblo sus alabanzas publicará. Un pueblo que expresa sus alabanzas, pero de corazón. No de rutina. No porque hay que hacerlo. No porque, bueno, pues es parte del culto. No, lo estamos haciendo porque de veras nos llena hacerlo, hermano. Sabemos en la historia, y la hemos compartido muchas veces, como Pablo y Silas, ¿verdad? Cuando estaban ahí en esa prisión, ahí pues ellos estaban ahí golpeados, amarrados, puestos en cepo, ellos no podían moverse, los habían dado latigazos, estaban hechos pues bien desbaratados. Solamente lo que habían hecho no era digno de hacerle eso, pero era tanto siempre en contra de lo que es la presencia de Dios, que fue un chance para meterlos presos y callarles la boca. Pero ¿sabes qué? No hay quien le calle la boca, ¿verdad? Ellos se pusieron a cantar salmos al Señor. Y comenzaron a cantar tan alto, pero tan alto, que todos los presos los escuchaban. ¿Cómo poder hacer eso? Y sabemos que cuando comenzaron a entonar esos cantos de alabanza en esa condición, estando en una situación que era para ponerse a decir, ay, ¿por qué nos pasa esto? Si nosotros somos muy buenos, si nosotros predicamos la palabra, somos predicadores, ¿por qué Dios nos permite estar presos aquí? Dios, mira qué malo es. En vez de ponerse a hablar así, dijeron, Señor, qué grande tú eres. Qué grande tú eres, porque tú eres el poderoso. Aún en estas cadenas, como dice una vez el apóstol Pablo, aún estas cadenas, no me quejo por esas cadenas, porque tú eres el grande. Y ellos empezaron a cantar salmos. ¿Quién sabe qué salmo cantarían? Jehová es mi pastor, nada me faltará, no sé qué salmo cantarían. Y en ese momento vino el terremoto. Y el terremoto se sintió en toda la cárcel, y todas las cárceles se abrieron, todas las rejas se abrieron y todos los presos salieron, no fueron ellos solamente. Y yo digo, ¿cómo se soltaron del cepo? El cepo era 2 piezas de madera con 2 huecos donde le metían los pies y lo cerraban y no se podían mover, se lo ponían en los pies, no se podían mover para nada. Yo no sé cómo fue el asunto, pero ellos salieron. Y el Señor salió glorificado, y que hasta el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando vio aquello, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues no, creen en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a esa hora dice que los llevó a su casa, le sanó las heridas, le hizo, ¿y qué más tengo que hacer? Bautícese. Ahí se lo bautizó a él y a toda la familia. ¿Por qué? Porque vio los hechos del Señor. Yo sé que ese carcelero escuchó los salmos. Yo sé que ese carcelero también escuchó diciendo, ay, mira qué cantos más extraños cantan esta gente,
¿Qué cosa? Están todos adoloridos, están todos cansados, han perdido sangre y todavía cantan. Yo sé que ese carcelero no fue solamente por el terremoto, sino porque vio la actitud de ellos. Y esa es la actitud que Dios está esperando de nosotros. Cuando pasa la situación, hermano, no te aflijas. Hay algo detrás de eso. Dios tiene algo detrás de eso. Alaba a Dios y comienza a ver que algo comienza a abrirse. O aprender algo. O el Señor quiere darse a conocer, se está dando a conocer de muchas formas. Y a veces nos estamos aprendiendo a través de las pruebas. David lo aprendió en las pruebas. Abraham también. Y todos. Pero todos se inclinaron a Dios, no se inclinaron a su ego, a su problema, a yo, a mis cosas. ¿Por qué a mí y Dios? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasó? El Señor le dio el reinado a David, lo hizo rey por 40 años, reinó, y fue el rey mejor que hubo en Israel. Y fue el rey más probado, que toda la familia tuvo problemas con la familia con él. Él no tuvo problema con la familia, pero la familia tuvo con él por envidia. ¿Sabe que toda obra excelente levanta envidia? ¿Saben eso? Eso lo dice aquí en Proverbios. Toda obra excelente levanta envidia. Fíjense. Qué tremendo. A Jesús le tenían envidia. Decía, ¿y cómo que tiene palabras si ni ha estudiado? ¿Cómo tiene estas palabras? Y se sorprendía, decía, pero dice, le tenían envidia porque Jesús hacía unas señales que nadie había hecho. Nadie había abierto oídos a un sordo o ciego para que viera. Nadie había hecho ese milagro. Nunca se había escuchado que alguien pudiera habiendo nacido ciego. Y Jesús lo sanó. Entonces, comenzaron a sentirse envidia porque ellos no podían, no habían alcanzado como la llave del éxito de los milagros. No sabían cómo. Ellos no pudieron, pero Jesús sí. Entonces, ellos no sabían. Por eso, cuando aquel hombre cojo, pues al ciego, fue sanado, ellos empezaron a indagar, bueno, pero ¿qué hizo? ¿Y cómo hizo? ¿Y cómo te hizo? Bueno, pues yo no sé, él me dijo, me sanó y aquí estoy. Y si ustedes también quieren, vayan y pregúntenle qué cosa fue lo que hizo. Ellos querían saber la técnica de sanidad. Mire, hermano, cuando comenzó este mover del Espíritu, porque hemos estado nosotros siguiendo toda la línea de... había hermanos cuando comenzaron en este mover del Espíritu, que la gente empezó a recibir el bautismo del Espíritu Santo y descubrí que habían dones de sanidad, pues todo el mundo trataba de ver cómo sanar, cómo era la técnica. Unos decían, no, tú tienes que ponerle la Biblia en la espalda. Eso yo lo vi. ¿Sí? Entonces el hermano dice, no, espérate, hay que ponerle la Biblia. Pues sí, es que todo el mundo estaba a ver cómo es la técnica de sanar. Porque yo vi que no sé qué predicador por allá hizo eso. Otro dijo, no, hay que empujarlos. Y eso lo vimos también. Hay que empujarlos para que entonces el Espíritu trabaje. Eso es quitarle la chamba a Dios. Pues no, sí, hermano, ¿verdad que eso lo vimos? Vimos tantas cosas que dijimos, no, eso no es así, eso no es por ahí, así no es, porque a Dios no hay que ayudarle. Si Dios quiere sanar, sana. ¿Y qué cosa tenemos que hacer? Bueno, dice ahí, poner sobre los enfermos sus manos y sanará. Mira qué sencillito. Mira qué cosa tan sencilla. Ah, no, pero nosotros lo complicábamos, decíamos, no, entonces hay que hacer un rezo así, una forma así, y hay que hacerlo. Una vez a mí me echaron una botella de aceite en la cabeza. Porque no sabíamos, sí, porque creía, hay que echarle aceite, no, esta necesita. Y sí, hay que ungirla, hasta el borde de la vestidura. Porque no sabíamos cómo. Es como el caso de este Bruco. Bruco fue un misionero allá con los indios motilones y en Colombia, creo que son los indios motilones por allá por Colombia. Y este muchacho, pues, él empezó a predicar, bueno, pasó muchas cosas porque él ni siquiera pudo pasar por el seminario porque no tenía ni edad ni dinero.
Y él dijo, yo me voy a los indios motilones a predicarle, porque Dios me puso que fuera a predicarle. Y estando él allí, que pasó mucho trabajo, estando él allí, lo llaman a orar por un enfermo. Y él dijo, yo leí que en la Biblia dice algo que le eche aceite, pero ¿a dónde se le echa? ¿A dónde se le echa el aceite? ¿Será donde tiene el dolor? Pues no sabía, no se sabía, hermano, no se sabía. Y entonces, pues, le preguntó, dice, pues yo ni sé por dónde se le echa el aceite. Bueno, yo se lo voy a echar ahí donde tiene. ¿Y sabes qué? Se sanó. Entonces, no es que hizo una doctrina de eso, sino que no estábamos orientados. Cuando fue unos hermanos a orar por mi suegra, que estaba enferma del corazón, ya muriéndose, me dijeron, ¿tienen aceite de oliva? Digo, no, tengo Crisco Oil. Ese mismo. Y mi suegra se sanó con Crisco Oil. De corazón. De una enfermedad que le había quedado, el médico le había dicho 6 meses de vida, no más de eso. Mira, y eso fue, tenía 52 años y vino a morir de 80 y pico. Y su corazón sano, completamente. ¿Qué cosa usamos? Crisco Oil, porque no tenía otro. Ah, no, tiene que ser de oliva y machacada, como dice la Biblia. Pues sí, hay hermanos que hacían eso, tenía que ser olivas machacadas. Imagínate, ¿de dónde yo consigo olivas machacadas? No, esas son cosas que los hombres inventan. Dios usa la fe. Una vez un hermano me contaba, dice, hermano, tú no lo vas a creer, estaba en Guatemala y había un señor que había tenido un accidente y yo en ese momento, Dios mío, vamos a orar por él. ¿Sabe con qué oró? Con aceite de carro. Dice, aceite, no tengo aceite. Y se acordó que tenía una botella de aceite de carro. Dice, se sanó. Y entonces ahí yo aprendí que no es una técnica, sino la fe y la actitud, ¿verdad? Podemos orar, aún inclusive a veces oramos por alguien que está lejos y el Señor, ¡pum!, lo sana. Y no se usó nada de eso porque la fe, Jesús no lo hizo así. Mira, mi siervo, viene uno importante del gobierno y todo dice, mi siervo está enfermo, pero no vayas a mi casa porque tú sabes, es hombre pecador y no quiero que vaya. Da la palabra. Y el Señor dio la palabra y se sanó. Y el Señor no fue allí, dio la palabra y se sanó. Y tú dices, wow, qué tremendo. No hay una técnica. ¿Sabes qué? En todas estas cosas, y me fui un poquitico ahora de la alabanza, pero bueno, es parte de la obra. Son los hechos notables. Estos son los hechos notables de Él que nos hacen nosotros alabar al Señor, engrandecer su nombre, decir, wow, Señor. Hay cosas que nunca se nos olvida. La única vez que, pues, yo no sabía que el Señor sanaba. Yo tenía como 10 años. Mi mamá tenía una úlcera en un pie. Le cayó un palo y se le hizo una úlcera en el pie. Y nosotros ni católicos éramos católicos hasta malos, porque ni íbamos a misa. La verdad, porque mi papá, no quería, decía, no hace falta ir a eso. Y nunca nos inculcó eso, pero sí creíamos en Dios, Y cerca, al lado de la casa de nosotros, llegó una parejita pentecostal que nos pidió usar una abertura que había así al lado de la casa para poner ahí unas vianditas para vender frutitas y cosas de ese. Le dijimos, sí, ¿cómo no? Vio a mi mamá con la pierna toda vendada y le dijo, señora, ¿qué tiene? Dice, no, tengo una úlcera, pero la doctora me dice que eso es muy difícil que se cure porque tengo varices y tengo que tener eso porque me duele. Dice, nosotros vamos a orar en la iglesia por su pierna, pero no, fue como decir no nada, porque no sabíamos que eso podía ser efectivo. Y no pasaron 3 o 4 días, fíjate cómo el Señor actúa. Yo siempre he sido muy así de los gaticos, de los animales. Un perro agarró un gatito y lo agarró por el cuello y lo tiró, lo dejó medio muerto y yo recogí el gatito aquel y lo llevé, lo escondí en un baño, teníamos 2 baños en la casa y lo escondí ahí y me puse ahí a llorar con él, porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Y mi papá que me ve a mí llorando, ¿qué tú estás haciendo? Es que se está muriendo y yo no quiero que se muera. Déjame buscar una medicina. Y mi papá se fue a la esquina y compró sulfa en polvo y le echó en la patita ahí al gatito. El gatito se sanó. Pero entonces dice mi mamá, si el gatito se sanó, yo también me puedo sanar.
Y mi mamá se echa eso en la piel. A los 2 días mi mamá estaba sana. Y mi mamá va a la doctora y le dice, oiga doctora, usted dice que esto no se sanaba. Mire, me sané. ¿Qué te hiciste? Me eché sulfa. Niña, tú estás loca. ¿Cómo te vas a poner sulfa en una herida así? Eso es contraproducente. ¿Cómo hiciste eso? Entonces dice, mami, entonces yo creo que eso fue la oración de esta señora. Sí, porque Dios usó un poquito de la fe de ella y la oración de esa mujer, y entonces fuimos a esa iglesia a darle gracias a Dios por la sanidad de la pierna de mi mamá, que más nunca tuvo una úlcera, más nunca. Pero fue la oración. Y nosotros dimos testimonio siempre, y de ahí yo agarré un temor a Dios tan grande que después de yo no faltaba a misa. Yo no faltaba a misa, nunca, ni a las Vía Crucis, ni a las procesiones, porque para mí Dios había hecho una cosa grande. Yo entendí eso. Mi mamá nunca fue a procesión eso, pero yo sí, yo me hice adicta. No, realmente amaba al Señor. Yo dije, lo que hizo Dios fue muy grande. Pero cuando vemos esos hechos notables, ¿verdad? Y entonces el Señor te va enfocando y te va llevando a la verdad. Y entonces poco a poco fui entendiendo que no era así, si no era así. Y el Señor fue abriendo puertas y lo lleva a uno, lo enseña. Pero vemos el milagro de Dios. Y esto realmente hace que nosotros la alabemos. Jamás se me ha olvidado. Y siempre digo, Señor, nunca se me olvide estos hechos grandes que tú has hecho en la vida de nosotros, porque esto hace que nosotros nos enfoquemos en Él. Dios es poderoso. Y esto es una alabanza, es una expresión de alabanza que estamos poniendo al Señor. Tu alabanza hace que los hombres conozcan al Señor, porque así dice el tabernáculo de David. Vamos a terminar leyendo otra vez Hechos, ese que leímos al principio. Hechos 15, y es lo que Dios está haciendo ahora. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y hoy estamos viéndolo. Hoy estamos levantando el nombre del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. El levantar su nombre hasta en medio de cualquier conflicto. Que nada, hermano, nos apague, nos limite, nos tumbe, que tu alabanza no falte en tu boca, porque esa es la fortaleza que te va a mantener a ti. Dando gracias, Señor, en medio de todo. Gracias, Señor, por esta situación. Gracias porque la alabanza cambia las cosas. Como dice la alabanza, Dios cambia las cosas. Pruébalo y verás. Pruébalo y verás. Muros se han caído. Y hemos visto muros caídos. ¿Sí? Y gigantes vencidos también. Hemos visto cosas así. Que nada de esto, hermano, nos turbe. Nada nos destruya lo que el Señor está construyendo en ti. Dale toda la gloria, dale toda la honra y toda la alabanza, porque ese es el proyecto que Dios tiene para este tiempo glorioso que nos ha tocado vivir. Vamos a ponernos en pie. Y Señor, nos motivamos en esta hora, Padre. Te damos gracias, Señor, porque no hay nada, Señor, que tú dejes de hacer en este tiempo. Todas estas profecías se cumplen, Señor. Padre, ahí vemos a Isaías tanto que habla ahí, Señor, en este libro, de este tiempo tan glorioso, un tiempo de alabanza, un tiempo de exaltación, un tiempo de conocimiento de tu obra, de conocimiento de tu persona, de tus pensamientos y de cosas aún profundas que tú, Señor, las estás revelando a tu pueblo, porque tú dices que a tus hijos, Señor, tú les revelarías todo. Y estamos en este proyecto, Señor, que nada nos desanime, Señor, que no seamos olvidadizos, Padre, como este pueblo, Padre, que viendo aún las obras y los hechos tan grandes, al poquito tiempo se olvidaron de todo. Señor, no permitas, Padre, que eso nos pase a nosotros, que nosotros nos podamos mantener en una alabanza continua, en una expresión, en una alegría, en un gozo, Señor, en un ánimo, Señor, que no decaigamos en ningún momento, Señor. Fortalece nuestras rodillas, fortalece nuestras manos, Señor, y que
estemos animados en todas las cosas que tú tienes preparado, porque este es el tiempo glorioso, el tiempo de tu venida, Señor. El tiempo en el cual tú manifiestas, Señor, todas las cosas. Y no queda nada que no sea manifestado. No queda nada, Señor, que no quede a la luz del día, como tú revelaste, Señor. Prepara a tu pueblo, prepáranos, Señor. Prepara a todo ese pueblo que aún no te conoce, Señor. Tanto pueblo que aún todavía, Señor, anda en tanta oscuridad sin conocerte a ti, Padre. Aún desaprovechando este tiempo tan hermoso, Padre, que ellos vengan y reconozcan que tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, y te alabaremos por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.